Esta semana ha sido una semana, no sé, distinta. Honestamente, la palabra que me viene a la mente es una semana loca. La semana pasada, Pastor Frank me habla conmigo, me dice para que me prepare para predicar hoy. Empiezo a meditar, empiezo a orar, siento que Dios me ha dado un mensaje y he tenido que cambiar el mensaje como 3 veces porque ha sido una semana tan loca que he tenido que cambiar el mensaje 3 veces. Pero todo comienza porque el pasado lunes, yo todas las mañanas salgo a caminar, camino unos 30, 45 minutos. Estaba escuchando música cristiana, estaba meditando, pidiéndole al Señor, Señor, dime de qué tú quieres que yo hable este viernes. Y sale esta canción, es un himno de hace unos añitos atrás, yo creo que ya tiene como unos 15 años. Es un tema que se llama Si acaso se me olvida, de Jacobo Ramos. No sé si algunos de ustedes conocen la canción de Jacobo Ramos. Y estoy caminando y estoy realmente escuchando la letra, que la he escuchado 1000 veces, pero en esta ocasión me estaba ministrando de una forma distinta, me estaba ministrando de una forma diferente. Y para los que no escuchan la canción hace un tiempo, o para los que nunca han escuchado la canción, la lírica dice así: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Y literalmente esa letra se me quedó dando vueltas en la cabeza. Porque una de las cosas que inmediatamente me llamó la atención es cuando dice, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Y la palabra pasión sentí que resaltaba. Y genuinamente empecé a cuestionarme yo mismo, ¿dónde está mi pasión por Jesús? De repente pasan varios días y veo en las noticias, en redes sociales, el trágico incidente que ocurrió esta semana, el asesinato de Charlie Kirk. No sé si todos ustedes están familiarizados con quién es Charlie Kirk. Para quienes no sepan, cristiano, esposo, padre de 2 hijos, defensor de los valores cristianos conservadores, 31 años, una persona de mucha influencia, especialmente en la nueva generación. Charlie se especializaba en ir a las universidades a tener debates con los estudiantes. Si nunca lo han visto, les invito, vayan a YouTube y van a aparecer miles de videos de él debatiendo y defendiendo su postura conservadora. Pero por encima de su postura conservadora, defendiendo los valores cristianos. Y cuando veo que asesinan a Charlie Kirk, para mí honestamente de mucho impacto, porque no es que conocía a Charlie, pero obviamente sí había visto mucho su contenido en redes sociales, así que uno hasta cierto punto conecta con la persona. Y rápido en mi cabeza yo digo, de verdad que este mundo está podrido. Este mundo está enfermo, este mundo está loco. Y le digo a Dios, Dios, gracias porque yo no estoy en tus zapatos. Porque si yo estuviera en los zapatos de Dios, yo hubiese acabado con la humanidad ya, hace rato. Hubiese mandado fuego, hielo, lo que sea, y yo hubiese acabado con la humanidad.
Pero tenemos un Dios que es un Dios misericordioso. La misericordia de Dios está a otro nivel, es incomprensible. Así que tenemos que darle gracias a Dios por eso, que ninguno de nosotros estamos en los zapatos de Dios. Pero esa noticia me chocó dramáticamente. Entonces, en redes sociales empezaron a subir unos videos de Charlie Kirk y hubo dos de ellos que me llamó mucho la atención y los voy a compartir con ustedes para quienes tal vez no lo hayan visto. Y en este primer video, él se identifica como cristiano, lo están entrevistando. ¿Ok? By the way, no entrevistando, él está en una universidad en medio de un debate y uno de los estudiantes de la universidad le está cuestionando su fe como cristiano. Y él está defendiendo su fe como cristiano. Vamos a ver ese primer video si es posible. You a Christian by any chance? Very, very much so. Like, why is that exactly? Oh, Jesus saved my life. I'm a sinner, gave my life to Christ, most important decision I ever made. So you believe the Bible is real? Yes, I believe the Bible is true and real. Yeah. Why is that? Well, I could give you the technical answer. There's never been an archaeological discovery that has contradicted the truth of the Bible. And then, of course, the wisdom. There is not a truth of the Bible that if you apply to your life does not improve dramatically. And then finally, we have the most accurate and transparent, historically robust account that one can have of the most important figure ever to live in the history of the world, Jesus of Nazareth. And the resurrection is the pinpoint of my belief that Jesus did rise from the grave so that we may live. What makes Christian mythology real? So that's not mythology, but that is theology. If Genesis 1:1 and the resurrection is true, anything in the Bible is possible. You're looking at the greatest miracle. The greatest miracle is creation. And then the fact that Jesus rose from the dead. And I say, how do you know that Jesus rose from the dead? Well, show me another historical piece of a story where so many people willingly died a brutal death for a lie. Every single person around him had everything to lose, and yet they went to the absolute death, from Paul to Peter to the half-brother of James, saying that Jesus is Lord, Jesus rose from the dead. Not to mention, if you were going to fake a story, you would not use female witnesses in the ancient world. In the scriptures, it said that the women were the first one to see Jesus Christ. If you're trying to fake a story, you would never do that. Not to mention the 500 people that saw Jesus after he rose from the dead, and then the later church that lived under persecution, under the belief that Jesus Christ A esto se dedicaba Charlie Kirk. Y fíjense cómo le cuestionaban su fe y cómo él estaba listo para contestar estas preguntas. ¿Ok? Así que la primera reflexión que yo quiero que comencemos a hacer todos, porque honestamente, esta prédica, honestamente yo siento que es para mí y la estoy compartiendo con ustedes. Así que estamos todos como que en el mismo bote. La primera reflexión es eso mismo. ¿Sabemos nosotros defender nuestra fe? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. No es que sepamos un lenguaje cristiano y que sonemos religiosos, porque la Biblia dice, porque tal versículo. En ningún momento él está mencionando un versículo aquí. Está diciendo que él cree en la Biblia, pero además de creer en la Biblia, él está diciendo que hay hechos fuera de la Biblia que confirman la existencia de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿estamos listos nosotros para este tipo de conversación en el tipo de mundo que estamos viviendo hoy en día? Esa es la primera reflexión. En el segundo video que quiero compartir con ustedes, yo perdí hasta las notas. Le preguntan, este sí es una entrevista en un podcast, y le preguntan cómo él quería que la gente los recordara. Vamos a ver el segundo video. How do you want to be remembered? I mean, if I die? Everything just goes away. How would you, if you could be associated with one thing, how would you want to be remembered? I want to be remembered for courage for my faith. That would be the most important thing. The most important thing is my faith in my life. Lo más importante, su fe.
¿qué realmente es lo más importante para nosotros? De verdad. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Segunda reflexión. Vivimos en el ajoro, tenemos tantas cosas. Y no es que ninguna esté mal, pero prioridades. Fíjense que él no dijo, quiero que me recuerden como un buen esposo. Él no dijo, quiero que me recuerden como un buen padre. Lo más importante para él era que lo recordaran por el courage. El coraje, tal vez es la palabra correcta en traducción, de su fe. Y es coraje porque en el mundo que estamos viviendo hay que ser valientes para defender nuestra fe. Estoy trabajando, les estoy diciendo, esta prédica evolucionó de muchísimas formas. De repente, mi hermano que está aquí hoy, esta mañana de la nada, me envió un mensaje con una prédica interesantísima y me da, como estoy caminando, me da por escuchar la prédica y dijo, wow, esta prédica, tengo que incorporar ciertas cosas de esta prédica a lo que voy a hablar hoy. Y honestamente me pegó fuerte porque tiene que ver con el mensaje que Dios había comenzado a darme el lunes, que es el asunto de regresar a la cruz. Por eso se llama la prédica Llévame al madero. Es regresar nuevamente a la cruz. Cuestionarnos esa pasión por Dios. Porque cuando yo veo a Charlie en estos videos, lo que veo en sus ojos es que hablaba con denuedo, sin miedo y con una pasión increíble. Entonces, repito, ¿dónde está nuestra pasión por Jesús? ¿Dónde está nuestra pasión por Jesús? Vamos a Mateo 25. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen esta parábola. Jesús comparte esta parábola con sus discípulos en una conversación que está hablando del final de los tiempos. Y pues estoy seguro que muchos de ustedes conocen ya la parábola de las vírgenes sensatas y las insensatas. Pero vamos a leer la palabra. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Vamos a leer hasta el versículo 13. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras también. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no
os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estoy segurísimo que muchos de ustedes conocen esta parábola y seguramente han escuchado un sinnúmero de prédicas y de enseñanzas con respecto a esta parábola. Pero una cosa que me llamó la atención es lo que era la tradición de las bodas en el primer siglo, en esa área donde estaba Jesús. Entonces, miren la diferencia, porque pensamos en bodas y pensamos pues obviamente en las tradiciones de nosotros. En el compromiso, bueno, son novios, entonces el novio va donde el papá, y eso hoy en día ya casi ni se da, pero bueno. El novio va donde el papá de la novia, le pide la mano, entonces el papá dice que sí, entonces están comprometidos y entonces empieza el proceso para prepararse para la boda, se hace la boda en la iglesia, de ahí entonces hay una fiesta, una celebración, la recepción y después se van entonces ya casados, se van entonces para la luna de miel y ya oficialmente comienza su vida de casado. Pero en el primer siglo eso no era así. En el primer siglo, el compromiso era un contrato legal. ¿Ok? Así que no es el noviazgo de hoy en día, de que somos novios, me miró mal y lo dejo. Eso no era así. Había un contrato. Y el novio y la novia ya eran considerados marido y mujer, aunque todavía no estaban viviendo juntos. O sea que para disolver ese compromiso se tenían que divorciar. Eso era el compromiso. Eso realmente era el compromiso. Entonces, después que había un compromiso, el novio preparaba la casa, que generalmente era la casa pues de su papá. Preparaba la casa para la boda. Pero ese tiempo de preparar la casa, o sea, para la boda y porque iban a vivir allí y porque iban a hacer las celebraciones allí, típicamente ese tiempo podía durar hasta casi un año. Así que ese compromiso podía durar casi hasta un año. Durante ese tiempo de espera, la novia tenía que mantenerse pura y lista en todo momento, porque no sabía cuándo iba a regresar el novio. Cuando el novio regresaba, típicamente era de noche. Y llegaba, pues obviamente, ya se pueden imaginar, con sus amigos, con música y con antorchas, porque obviamente era de noche. Y uno de ellos gritaba, ¡aquí viene el novio! De ahí yo no sé cuántos de ustedes conocen el corito pentecostal que dice, ahí viene el novio, sí hay boda, cordero inmaculado. Bueno, de ahí es que viene. De ahí es que viene. Porque llegaba el novio, utilizando lenguaje urbano, con su convete, a buscar entonces a la novia. Y esto podía suceder en cualquier momento. Podía pasar a las 7 de la noche, a la medianoche, a las 2 de la madrugada. El novio podía llegar en cualquier momento. Y generalmente tenía que ser, o sea, generalmente se daba de noche. Entonces, las vírgenes, que en este contexto no lo estamos hablando en términos del aspecto sexual, sino más bien de lo que representan, que eran unas doncellas, ¿ok? Eran las amigas y familiares de la novia. Y su tarea era salir con lámparas, con aceite, para recibir al novio y escoltarlo hasta la casa de la novia. Y de allí entraban todos juntos al banquete. Una vez en el banquete, esa fiesta podía durar 7 días.
Pero una vez se llegara el banquete, ¿ustedes saben qué pasaba? Se cierra la puerta. Y el que no entró al banquete, no entró al banquete. Así que cuando comenzamos ahora a ver la parábola de las vírgenes en el contexto de cómo era el compromiso de bodas para la época de Jesús, tiene una connotación diferente. Porque si lo vemos a través del filtro de hoy en día, decimos, ay, por favor, ¿cómo le vamos a cerrar la puerta a una persona que invitamos a la recepción y que la persona llegó 15 minutos tarde? ¿Cómo no lo vamos a dejar entrar? Claro que sí, adelante, si ya pagamos por el plato. Así no funcionaba. Entonces, todos sabemos que el novio se refiere a Jesús. No se olviden que el contexto de esta parábola es Jesús hablando sobre el final de los tiempos. ¿Ok? Así que el novio es Jesús, donde está diciendo que técnicamente tú no sabes en qué momento va a regresar el novio. Tú no sabes, puede ser hasta máximo un año, pero tú no sabes en qué momento llega. Puede ser a las 3 semanas, a los 6 meses, a los 9 meses, a los 227 días. Tú no sabes. Y hay un tiempo. Ese tiempo, para nosotros los cristianos, tomando en cuenta que el novio es Jesús, hay un tiempo que es cuando Jesús asciende al cielo y la segunda venida de Cristo. Ese es el tiempo. Ese es el tiempo. Así que el novio está preparando el banquete y en cualquier momento el novio regresa por nosotros. Entonces las vírgenes, las prudentes y las insensatas, todas tenían lámparas, pero solamente las prudentes tenían aceite adicional, aceite extra. Entonces, pues, obviamente esto habla del tipo de cristiano. Y aquí es donde yo creo que se pone un poquito la cosa ya un poquito más picante. Porque a veces pensamos que los prudentes son los cristianos y los insensatos son los que no conocen de Dios. Pero esta parábola es para la iglesia. Esta parábola es para la iglesia. El aceite simboliza la preparación espiritual que tenemos cada uno de nosotros. Nuestra relación con Dios. Nuestra fe genuina. El retraso del novio, igual que en las bodas del primer siglo, el novio podía tardar lo que le diera la gana. Así que igualmente en la parábola, este retraso lo que hace es que pone a prueba la vigilancia y la paciencia de las doncellas. Así que todos aquí nosotros somos doncellas hoy. Y doncellos. Y la puerta cerrada en las bodas, una vez todos entraban al banquete, se cerraban las puertas. Así que esto es exactamente lo mismo. Va a llegar un momento en que se va a cerrar la puerta y ya no habrá una segunda oportunidad. Entonces regreso a la pregunta que les hice en un principio. ¿Dónde está tu pasión por Jesús? ¿Dónde está tu pasión por Jesús? Bueno, las vírgenes prudentes, como dije ahorita, todo el mundo piensa que son los cristianos. Todos los que estamos aquí, todos sentimos que todos somos doncellas prudentes. Bueno, yo aquí tengo una lista de cosas y ustedes van a decirme, no lo digan en voz alta porque la intención de esto es reflexionar. Y ustedes van a decirme si ustedes realmente son doncellas prudentes. Número 1. ¿Usted ama a Dios sobre todas las cosas? ¿Usted ama a Dios más que a su esposa? ¿Más que a sus hijos, a su familia? ¿Más que su profesión?
más que el éxito que ha tenido? ¿Realmente usted ama más a Dios? Usted se alimenta de la palabra. ¿Usted se alimenta de la palabra? ¿Usted lee la palabra todos los días? ¿Usted busca meditar en la palabra de Dios todos los días? Eso es lo que hacen las doncellas prudentes. ¿Usted tiene una vida de oración diaria? No pido a nadie que levante las manos porque esa no es la intención. De hecho, el primero que seguramente la tendría abajo sería yo. Pero de esto realmente se trata. Si queremos activar nuestra pasión por Jesús, tenemos que saber qué exactamente significa ser una doncella prudente. Mostrar el espíritu, los frutos del Espíritu. ¿Mostramos los frutos del Espíritu todos los días? ¿Intentamos hacer eso todos los días? ¿Amar a los demás? ¿Vivimos negándonos a nosotros mismos? ¿Somos luz y sal en el mundo? ¿Obedecemos la voz del Espíritu Santo? ¿Perdonamos y tenemos misericordia? ¿Queremos perfeccionarnos todos los días para tratar de llevar una vida en santidad? Y no menos importante, ¿vivimos esperando por la segunda venida de Cristo? Si tú cumples con cada una de estas cosas, quiero decirte que usted es una doncella prudente. Y lo felicito por eso. Y si Cristo viene en los próximos 30 segundos, usted se va con Cristo. Si usted no está seguro de que usted lleva este tipo de vida, usted tiene que decirle al Espíritu Santo: llévame al madero. Llévame al madero. Todos los días tenemos que regresar a la cruz para recordar dónde comenzó nuestro caminar con Jesús. Por eso es que la canción de Jacobo dice: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, somos humanos, no somos perfectos. Así que se te puede olvidar, se te puede escapar, pero debes tenerlo pendiente para inmediatamente regresar a la cruz. Ahora, las vírgenes insensatas, nadie levante sus manos tampoco. ¿Ok? Las vírgenes insensatas o las doncellas insensatas, todas tienen el título de cristiano. Todas tienen el título de cristiano. Todas dominan el lenguaje cristiano. Es una cosa increíble. Pudiesen estar dando la clase de liderazgo de los lunes que da el pastor Frank, porque dominan claramente todo el lenguaje cristiano. Vienen todos los domingos a la iglesia. Como les digo, seguramente sirven en la iglesia. Y usted los ve sirviendo en distintos ministerios dentro de la iglesia. Han estado en la iglesia seguramente por años. Tal vez nacieron en el evangelio porque sus papás ya estaban convertidos y ya sus papás
eran cristianos, pero están separados de Dios. Pueden estar en la iglesia, pueden estar escuchando un mensaje todos los domingos y todos los viernes. Pueden vivir en apariencia de santidad, pero en su corazón están separados de Jesús. Esas son las vírgenes insensatas, las doncellas insensatas, las que en su corazón están completamente desconectadas de Jesús, completamente desconectadas. Entonces, las insensatas le dicen a las prudentes: dame de tu aceite, por favor, comparte tu aceite. ¿Qué hemos aprendido nosotros como cristianos? La salvación es individual. La salvación es individual. Si tú naciste en un hogar cristiano y tuviste la bendición de nacer en un hogar cristiano, tus padres te sembraron la semilla, pero la relación de Dios contigo es tuya. Es tuya. Por eso es que a fin de cuentas las prudentes no podían darle aceite a las insensatas. Es que no podían dárselo. No podían dárselo. No había forma que se los diera. Le tocaba a cada una de ellas individualmente prepararse para cuando regresara el novio. Jesús usó la boda en esta parábola como un ejemplo. El reino de Dios es una celebración. Y en esa celebración estamos todos. Y cuando digo todos, estoy hablando de todo tipo de cristianos. El judío, el gentil, todo tipo de cristianos. Estamos allí. El cubano, el puertorriqueño, el venezolano, el español, el francés, el chino. Todos estamos allí. Pero tenemos que ser prudentes. La cruz, el madero, es el lugar de preparación. Ese es el lugar de preparación. El aceite no es un asunto de ser religioso, ni es un asunto de apariencia, sino es realmente darle prioridad a la relación con el esposo. Hay tres cosas importantes que nosotros encontramos en el madero. Número uno, encontramos perdón. Vamos a leer 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El perdón de Dios Padre viene a nosotros, que tenemos una naturaleza pecaminosa. Todos tenemos una naturaleza pecaminosa. La Biblia lo dice: no hay ni uno solo bueno. Somos porquería. Por eso es que pasan las cosas que pasan en este mundo. Porque hay una naturaleza pecaminosa del hombre. Hay una responsabilidad que tenemos que tener nosotros. Si nosotros queremos bajar el nivel de esa naturaleza pecaminosa, tenemos que abrazar la cruz. Tenemos que abrazar la cruz. Y el sacrificio de Jesús en la cruz, esa es la oportunidad que nos da. Nos da acceso al Padre, y el Padre nos perdona porque en la cruz Jesús llevó nuestros pecados. En la cruz vamos a encontrar gracia. Vamos a Isaías 53:5. Isaías 53:5. Mas el herido, mas él
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Los pecados, todo pecado es una rebelión contra Dios. Todo pecado es una rebelión contra Dios. Así que no importa el pecado que tú hayas cometido o que estés cometiendo ahora mismo, Jesús fue al madero por ti. Y esa gracia la recibes porque Él hizo ese sacrificio. Y es gracia porque no la merecemos. Somos malos. Somos malos. No la merecemos. Esa es la realidad. Tenemos un Dios tan bueno, tan misericordioso, que decidió dar a su Hijo por nosotros. Eso es amor. Por último, en la cruz vamos a encontrar esperanza y victoria. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay esperanza y hay victoria en la cruz. No existe ningún pecado que te pueda ser ancla. Ningún pecado te puede aguantar si tú genuinamente buscas ser una doncella prudente y establecer una relación con tu Salvador. Pero esto no es un chiste, porque les recuerdo esta parábola que Jesús estaba compartiendo con los discípulos es dentro del contexto del final de los tiempos. Así que yo no quiero que ustedes se lleven una historia bonita y que digan, ay, sí, qué linda las doncellas, las prudentes y las insensatas. Ay, de verdad que me gustó mucho la historia. No, estamos hablando de entrar al banquete o no entrar al banquete. Y ustedes que saben lo que significa no entrar al banquete. ¿Dónde vas a pasar el resto de tu vida eterna? ¿Qué tipo de cristianos queremos ser? ¿Dónde está nuestra pasión? En ocasiones sencillamente escuchamos estas prédicas y estas enseñanzas que Dios nos dice: te voy a usar, te voy a llevar a las naciones y te voy a abrir puertas. Y nosotros, aleluya, aleluya, amén. Sí, Señor, me imagino ya predicando en las naciones. Oh, Señor, vas a darme un gran negocio porque voy a impactar millones de personas. Y Dios lo hace, pero no te puedes olvidar de que la gloria es para Él. Y si la gloria es para Él, tienes que ser una virgen prudente. Tienes que mantenerte con los pies en la tierra. Tienes que buscar todos los días encender tu pasión por Jesús. Eso es la diferencia. La diferencia no la hace un gobierno. La diferencia no la hacen leyes. La diferencia no la hace ningún candidato. La diferencia la hacemos nosotros, los cristianos, cuando decidimos realmente activar nuestra pasión por Jesús. Señor, llévame al madero donde comienza mi preparación para el banquete eterno. Como dice Jacobo, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame al madero
Porque la cruz no es el pasado. La cruz no es el pasado, la cruz es el presente. Como dice la canción, solo allí hay restauración. Solo allí renuevo mi amor. Así dice la canción. Renuevo mi amor. Reactivas tu pasión por Jesús. Jesús es amor. Si tú reactivas tu pasión por Jesús, eso se va a ver reflejado en tu prójimo. Yo vengo de una familia. Mi mamá y mi papá eran católicos. Lo que podemos llamar católicos, ¿no? En países de Latinoamérica, donde sabemos que los católicos en ocasiones tienen una mezcla de muchas cosas. Pero fui a un colegio católico en Puerto Rico, y yo me recuerdo, yo le escribía cartas hasta la Virgen María y todo ese tipo de cosas. Pero en el año 1980, mi mamá se convierte a Cristo. Y hubo un cambio radical en mi casa, pero obviamente no nos iban a sacar del colegio católico. Así que yo iba todos los días a la escuela, tenía una clase de religión de 45 minutos todos los días, pero mi mamá nos llevaba, yo soy el menor de 4 hermanos, así que nos llevaban a los 4 a los campamentos de verano de la iglesia, a veces íbamos a los servicios los domingos, y yo empecé a recibir pues también ese insumo de parte de la iglesia evangélica. Así que cuando en la escuela católica, en el colegio católico, creo que es en el grado 10, se hace la confirmación, donde los católicos llaman obviamente a esto como parte de es una confirmación en términos de tú aceptar tu fe ya con hecho de conciencia. Y yo en ese momento, ya obviamente pudiendo comparar lo que había aprendido de ambas partes, decidí no quise hacer el sacramento de la confirmación. No hubo ningún problema con eso. Me gradúo, comienzo la universidad, pero realmente tengo mi experiencia en Cristo, que me convierto cuando tenía seguramente esto fue como el año seguramente como en el 94, así que tenía como unos 20 años. Estaba en la universidad, ya estaba trabajando en la radio en ese momento, pero tenía 20 años. Me convierto, empiezo a ir a la iglesia, ¡wow! Un fuego pentecostal increíble. No duré ni 3 meses. No duré ni 3 meses. Obviamente el ambiente en el que estaba y de la gente que me rodeaba no era el mejor para yo realmente poder crecer en el evangelio. Así que a fin de cuentas, a los 3 meses, pues me aparté. Eso no significa de que no tuviese temor de Dios, pero obviamente estaba completamente desconectado de Dios. Podía inclusive en momentos dados ir a la iglesia con amistades y eso, pero estaba desconectado. Estaba calentando una silla en la iglesia. Pero entonces, cuando en el año 2003, ya tengo ahí 29 años aproximadamente, me recuerdo, yo estaba trabajando, la radio para mí se había convertido realmente en mi prioridad. Eso era lo más grande para mí. Mi trabajo, me encantaba. Era una cosa que, por encima de todo, mi trabajo. Y el que era el dueño de la estación de radio me dice, oye, tienes que irte de vacaciones porque tienes demasiadas vacaciones acumuladas. Y yo, bueno, pues está bien, pues me iré de vacaciones. Nada, me quedaba en la casa y llamé a unas amistades y les dije, oye, sé que ustedes están yendo para la playa. Si de repente van a ir esta semana, me avisan para unirme con ustedes porque no estoy haciendo nada en la casa. Mañana vamos, te vamos a buscar. Perfecto. Me fueron a buscar, comimos algo. Entonces, día de semana,
Esto es día de semana, o sea, esto no es un domingo ni un sábado que la playa está llena. Así que vamos día de semana, llegamos a esta playa en Puerto Rico, estaba vacía la playa. Yo no sé nadar. Nunca aprendí a nadar. Al sol de hoy no sé nadar. ¿Ok? Así que llegamos a esta playa, nos metemos a la playa. Ellos sí saben nadar, yo no sé nadar. Así que estoy intentando alcanzar donde ellos van, pero haciendo fricción con mis piernas en la arena. Es lo que estoy intentando hacer. Y veo que ellos están un poquito más lejos. Voy llegando donde ellos y había arrecife en el agua. O sea que no podía hacer mucha fricción porque el arrecife realmente, o sea, cuando lo tocas y tratas de hacer fricción, lo que hace es que te duele la planta del pie. Y le digo, oye, el agua ya me llegaba por aquí. Y yo le digo, oye, no me gusta esto porque honestamente no puedo hacer fricción con los pies y siento que el agua me puede llevar. Y dice, ay, no hay problema, pues vamos a cambiarnos de sitio. Y ellos empiezan a moverse. Yo trato de comenzar a moverme y la corriente empieza a llevarme, empieza a llevarme y empieza a llevarme hasta que ya mis pies no sentían nada abajo. Así que uno de ellos se queda conmigo, se va detrás de mí, habían olas, obviamente, se va detrás de mí y me dice, viene una ola, cuando venga la ola, te voy a empujar para que cojas el impulso de la ola y puedas acercarte más hacia la orilla. Viene una ola, viene una ola, viene una ola, me empujaba y yo como los perritos. Y yo veía que me seguía llevando. ¿Qué pasa? Yo no tragaba agua, pero él me estaba empujando y claro, a mí la ola me subía, pero a él la ola le caía encima. Así que el que me estaba ayudando estaba empezando a tragar agua. Intentamos varias veces y ya le estaba empezando a tragar agua. Y dice, me tengo que ir para buscar ayuda. Y yo recuerdo que yo lo miro, no tengo forma de volver a hacer la expresión ni usar el tono de voz de ese momento. Pero se pueden imaginar que estaba petrificado porque, como les dije, no sé nadar. Y le digo, él se llama Jorge, le digo, Jorge, por favor, no me dejes solo. Jorge me mira, baja la cabeza, se da la vuelta y empieza a nadar hacia la orilla. En ese momento me quedo solo. Y yo dije, this is it. Se acabó. Así que literalmente empiezo a hacer mi paz con Dios. No estaba yendo a la iglesia, como les dije, estaba completamente apartado. Estaba completamente apartado. Y digo, Señor, te pido perdón por todas las cosas que hice mal. Literalmente comencé a hacer mi paz con Dios porque yo dije, this is it, me voy a morir. No hay nadie en la orilla. La playa está vacía. Y de repente, algo dentro de mí me dice, tú no mueres hoy, pero tienes que arreglar tu vida. Así que yo soy, a quienes me conocen, yo soy una persona, me definen como una persona altamente analítica. Así que digo, ok, piensa, Pedro, ¿cómo hacen en las películas? Así que me pongo a flotar y a tratar de con las manos echar hacia atrás. Ahí el agua empieza a caerme encima. Empecé a tragar agua. Sigo tratando de hacer otras cosas y de repente pasan unos minutos y escucho una voz que me dice, Pedro. Y yo, sí, era un muchacho, tenía como 15 años tal vez. Vente conmigo. Y yo, ok, él me pide que lo agarre, él empieza a nadar, pero yo veo que se está hundiendo. Y yo le digo, hermano, sigue, porque honestamente mi intención, o sea, el que está en esto soy yo. Síguelo. Y de repente llega una segunda persona. Ninguno de los dos eran de los amigos que habían ido originalmente conmigo. Ellos fueron los que consiguieron la ayuda. Y uno me agarró por un brazo, el otro me agarró por otro brazo
Y cada vez que venía una ola, ellos obviamente me aguantaban y después me empujaban hacia el frente hasta que literalmente pude llegar a la orilla. Todo este proceso duró como 15 minutos. Que 15 minutos es una eternidad. 15 minutos es una eternidad para aquella persona que no sabe nadar y que piensa que realmente se va a morir, que era mi caso. Así que, obviamente, llego a la orilla, me echo a llorar, le doy gracias a las personas que me rescataron. Ya estaba una ambulancia allí, me pasan a la ambulancia, estoy en la ambulancia, comienzo a llorar, le pido perdón a Dios, le digo, Señor, yo hago mi compromiso, voy a hacer lo mejor que está en mí, etcétera, etcétera. Ese mismo domingo fui a la iglesia, me reconcilié con el Señor y hasta el sol de hoy. Me gusta en ocasiones hablar un poco sobre mi testimonio, de cómo es que realmente yo llego a Cristo, y estoy dando una versión obviamente súper resumida, porque Dios tuvo la misericordia conmigo de realmente, número uno, no sé ni cómo me mantuve braceando como perrito por tantos minutos en el agua, y que aparecieran estas dos personas. Una de ellas era policía que estaba dirigiendo el tráfico, y cuando mi amigo va donde él a decirle necesito ayuda porque mi amigo se está ahogando en el agua, él pensaba que era un programa de bromas, de estas bromas que hacen en televisión, y genuinamente pensaba que, pero ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? No, no es una cámara, esto es cierto, mi amigo se está ahogando. Así que cuando yo estoy en baja, como decimos en Puerto Rico, me recuerdo de ese momento. Me recuerdo cómo Dios tuvo misericordia de mí. Y ahí es que yo genuinamente fui al madero. Y cuando yo le pido a Dios, llévame al madero, es recordar ese momento donde Dios hizo esa conexión conmigo. Y cada uno de nosotros tiene una historia similar. No seas un cristiano que viene a la iglesia a calentar un banco. Estás perdiendo tu tiempo. De verdad. Estás perdiendo tu tiempo. Charlie Kirk, 31 años. Vivió una vida intensa. Nunca fue a la universidad. Y se debatía con todos los jóvenes en la universidad para defender su fe y sus puntos de vista. ¿Estuviésemos nosotros de acuerdo con él en algunos de esos temas, sí o no? Pero sí, lo hacía con pasión. Y en su perspectiva estaba defendiendo principalmente su fe. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer eso? ¿Estamos listos para hacer eso? Cuando alguien te cuestione tu fe, tú no puedes citarle un versículo bíblico. Porque lo primero que te van a decir es que no creen en la Biblia, que la Biblia no es fuente de autoridad. Así que tienes que estar listo para decir por qué la Biblia es fuente de autoridad. ¿Saben ustedes contestar esa pregunta? ¿O sencillamente venimos a la iglesia a buscar enseñanzas y a buscar prédicas que nos levanten el ánimo, que nos dé gasolina por una semana hasta el próximo domingo para volver a pasar por el mismo proceso? Pero no hay cambio en nosotros. El mensaje de la cruz es un mensaje de arrepentimiento. Si nosotros estamos buscando reactivar nuestra pasión por Jesús, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Queremos que las cosas cambien. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Por eso hay que regresar al madero. Hay que regresar a la cruz. Señor, llévame al madero.
al lugar donde mi lámpara se enciende y mi vida se prepara para tu regreso.